Hola, buenas noches y gracias por estar aquí. Soy María Lebedev y, como ustedes saben, voy a presentar a Álvaro Enrigue muy brevemente. Primero, los datos wikipediables, aunque probablemente yo sea menos precisa que Wikipedia, lo cual ya es mucho decir. Álvaro Enrigue nació, según parece, en Guadalajara, México, en 1969. Es narrador, ensayista y crítico literario. También ha sido editor y trabaja actualmente como profesor universitario. Aquí en la maestría de escritura creativa de NYU acaba de empezar también a impartir un taller de narrativa. Estudió la licenciatura en comunicación en la Ciudad de México, en la Universidad Iberoamericana, y luego un doctorado en letras latinoamericanas en Estados Unidos, en Maryland. Su tesis doctoral fue publicada el año pasado en la editorial española Anagrama con el título Valiente clase media. En 1996, su primera novela, La muerte de un instalador, ganó el premio Joaquín Mortiz, y el año pasado, en 2013, su última novela, Muerte súbita, fue reconocida con el prestigioso premio Herralde. Álvaro es el cuarto mexicano que gana este premio, después de Sergio Pitol, Juan Villoro y Daniel Sada. Es autor también de libros muy celebrados por la crítica, como el volumen de cuentos Hipotermia, publicado en 2006, y la novela Vidas perpendiculares, de 2008, en la que apuesta por una narración simultánea, no sucesiva, de los hechos. Carlos Fuentes expresó que esta novela poseía un poder arrasante, semejante al de una tormenta o de un terremoto, y que pertenecía al universo cuántico de Max Planck más que al universo relativista de Albert Einstein, un mundo de campos coexistentes en constante interacción y cuyas partículas son creadas o destruidas en el mismo acto. Sospecho que esta referencia a Fuentes y a la inserción de la novela Vidas perpendiculares dentro del universo de la física cuántica debe tener un poco fastidiado a Álvaro, porque se ha vuelto un poco reiterativa en las reseñas y en las críticas del libro, pero no deja de ser una imagen útil en tanto que da cuenta de la complejidad y también de la sofisticación en el uso del lenguaje y el entramado de las capas narrativas en su obra. Sin ninguna duda, Álvaro Enrigue es uno de los más notables escritores mexicanos y probablemente latinoamericanos actuales. Es un escritor ecléctico, de intereses tan diversos como específicos, y que crea escenarios muy insólitos, como por ejemplo una delirante partida de tenis jugada en 3 sets entre Caravaggio y Quevedo. Me refiero, como saben, a la novela Muerte súbita. Un aspecto especialmente interesante y original de sus novelas es el modo en que, sin ser novelas históricas, a menudo relatan un mundo extinto. Lenguas que ya no existen, civilizaciones perdidas, pueblos, familias, clanes o linajes que sufren una metamorfosis de algún tipo. Esta atracción por trazar o revisar genealogías parece que se encuentra presente también en su próxima novela, que está escribiendo actualmente y que él mismo plantea como un western sobre la apachería en el siglo XIX y principios del XX. Es un western con la particularidad de que no transcurre en el lejano oeste americano, o sí pero no, porque habla sobre la última generación de apaches Chiricahua, Nana, Loco, Naiche, Jerónimo, todos nacidos en Arizona y Nuevo México antes de 1847, y por lo tanto mexicanos. El mes pasado, si no me equivoco, Álvaro y su familia hicieron un viaje en coche por esa zona, Arizona, Nuevo México, Chihuahua y Sonora, y su esposa, la también escritora Valeria Luiselli, lo describió así: más que un viaje a un lugar, era un viaje a un tiempo. Más que un viaje en el tiempo,
Era un viaje a un territorio íntimo, colmado de las historias de jefes apaches, chamanes y guerreras. Tengo entendido que hasta ahora la novela se llama El libro de Jerónimo, y también tengo entendido que lo que vamos a escuchar hoy forma parte de esta novela en construcción. Y con ustedes. Esto es lo más parecido a sacarme un Oscar que me va a pasar. Estoy muy agradecido, María. Quiero agradecer a mis padres, quiero agradecer a las autoridades del universitario, a los compañeros que están aquí presentes, al pueblo de México que me ha apoyado siempre, al presidente de la República. Este es un libro sobre un país borrado. Voy a leer hasta que se queden dormidos o hasta que se me acaben las páginas. Todos los lunes torturo a un grupo de gente en esta institución. Leyendo sobre su trabajo reciente me parece apenas justo ser torturado en el mismo sentido. Este es un libro sobre un país borrado. Un país que funcionó tan bien y tan mal como funcionan todos los países y que desapareció frente a nuestros ojos como desaparecieron los cassettes o la crema de vaca en triángulo. Donde hoy están Sonora, Chihuahua, Arizona y Nuevo México, había una Atlántida, un país de en medio. Los mexicanos y los gringos como dos niños sordomudos dándose la espalda y los apaches corriendo entre sus piernas sin saber exactamente a dónde porque su tierra se iba llenando de desconocidos que salían a borbotones de todos lados. La apachería era un país con una economía, con una idea del Estado y un sistema de toma de decisiones para el beneficio común. Un país que daba la cara, una cara roja, rajada por el sol y los vientos, la cara más hermosa que produjo América, la cara de los que lo único que tienen es lo que nos falta a todos, porque al final siempre concedemos para poder medrar: dignidad. Los apaches fueron sobre todo un pueblo digno y la dignidad es la más esotérica de las virtudes humanas, la única que antepone la urgencia de vivir el presente como a uno se le da la gana, a esa otra urgencia desasiada y babosa que supone la dispersión de nuestra información genética y la supervivencia de unos modos de hacer las cosas, una lengua, ciertos objetos que solo producen ciertos grupos de personas, cosas que en realidad da lo mismo que se extingan. Se fueron los atlantes, los aztecas, los apaches, pero pudimos ser nosotros. Fenómenos en realidad solo biológicos que a veces sentimos que son lo mejor que tenemos solo porque son de verdad compartidos. Cuando los Chiricahua, la más feroz de las bandas apaches, no tuvieron más remedio que integrarse a México o los Estados Unidos, optaron por una tercera vía absolutamente inesperada: la extinción. Primero muerto que hacer esto, fanfarroneamos todo el tiempo, pero luego vamos y lo hacemos. Los apaches dijeron que no estaban interesados en integrarse cuando los conquistadores entraron en contacto con ellos en 1610, y siguieron diciendo que no hasta que todo su mundo cupo en un solo vagón de tren, el que se llevó a los últimos 27 fuera de Arizona. No sé si hay algo que aprender de una decisión como esa, extinguirse, pero me parece tan asombrosa que he decidido escribir un libro sobre ella. Vivo de escribir libros, artículos, guiones para poder sostener a mi familia con los asuntos que investigo. Y escribo porque es lo único que soy capaz de hacer consistentemente. No sé si lo he contado antes, pero tuve el privilegio de renunciar a un trabajo por primera vez en mi vida cuando ya tenía 37 o 38 años. De todos los demás, y fueron muchos, me habían corrido. He tratado de hacer de todo para mantener a mi banda, para que mi material genético, mi lengua, mi manera de hacer las cosas resista un poco más. Si fuera un Chiricahua, nada más leería. Nos moriríamos de lo que uno se muere si no participa en la kermés de la productividad. Malnutrición, 60 cigarros al día, falta de dentista, enfermedades curables, deudas tributarias, pésima educación. En la hora de su extinción, los apaches no escribían más que con las grafías con que se deletrea la muerte concreta. Dejaban en los caminos mensajes escritos con un alfabeto de cadáveres para que a nadie se le olvidara de quién era esa tierra, o de quién había sido esa tierra que los mexicanos y los gringos se sentían con derecho a ocupar. El país no tenía nombre, no al principio.
Hay un momento en el que las cosas aparecen en la nada, cuando alguien las pone en un libro. La escritura es un acto de magia al que ya nos acostumbramos. Donde no había nada, alguien pone algo y los demás lo ven. Por ejemplo, la pradera, un territorio interminable de pastos altos. No hay árboles, los mata el viento, la molicie del verano, las nieves turbulentas del invierno. En el centro del llano hay que poner unos misioneros españoles y un templo. Luego, unos colonos, un pueblo de 4 calles. A alguien se le ocurrió que ese pueblo era algo y le puso un nombre, Janos. Luego otro sintió que debía medrar con el trabajo de los demás y puso una alcaldía que, aunque estaba en el centro, parece que quedó afuera solo porque Janos era tan chico que no tenía periferia. O sí tenía periferia, pero ni contaba ni se recuerda. Más allá de las casas de los blancos de los pueblos de Chihuahua, Sonora, Nuevo México, Arizona, había rancherías indias más o menos permanentes. Goteras les decían en el siglo XIX. Janos todavía existe, con su templo y su alcaldía, pero sin goteras porque esa guerra, la guerra contra todos los apaches, sí la ganamos, aunque preferimos no recordarla porque nos da vergüenza. Janos está en Chihuahua, México. Esta historia empieza en las praderas que agobian al pueblo, un lugar al que llega tan poca gente que aún hoy tiene bisontes americanos. Hay que poner las montañas de la Sierra Madre en la distancia remota, las serpientes de cascabel, las cabras cimarronas, los coyameles, las codornices, los coyotes, todos cobijados por el chaparral de juníperos y acacias, las yucas despuntando de vez en cuando desgreñadas. En ese valle tan recio, de pronto una vereda y la espalda de una mujer que corre, una mujer de hierro vestida de punta en negro. Mira hacia atrás. Sin dejar de correr, Carmen Saldaña se abre el peto del vestido negro, se saca los brazos de las mangas, se arranca el listón y deja que el traje de una pieza se le resbale mientras avanza a trancos de hombre. En el último momento se tropieza, pero no se cae, sigue corriendo. Se siente con las palmas el corsé blanco de algodón recio, se lo saca por la cabeza, lo deja sembrado en un arbusto, sigue corriendo. Debajo solo tiene un fondo pardo que se disuelve mejor en el color quemado de la vegetación tan tiesa del fin del verano. Corre. Pierde un tiempo valioso cuando se acuclilla para quitarse los botines, pero las piernas liberadas y los pies descalzos, con las piernas liberadas y los pies descalzos puede correr más rápido. Piensa que solo en fondo se puede ocultar mejor entre las matas si se hace bolita y se queda quieta. Pero todavía cree que si sigue corriendo puede escapar. Vista así, desde el siglo XXI, Carmen Saldaña, viuda de Esguerra, es una mujer atlética y dueña de su cuerpo, aunque para los hombres de su tiempo era nada más enjuta. En esos tiempos Chihuahua era un poco más que una entelequia. El llano, lo de antes, lo que le seguía, se había llamado durante siglos Nueva Vizcaya y le había pertenecido, cuando menos nominalmente, al rey de España. Había un contrato de algún tipo, algo que había firmado el Papa. Había libros de misioneros que asentaban que ese lugar se llamaba así y era administrado directamente por el virrey. A diferencia de Nueva Galicia, Nueva Vizcaya formó parte desde siempre y siempre fue leal al reino infinito de la Nueva España. Un territorio que nadie sabía dónde empezaba y que luego pasaba por la muy noble y muy leal Ciudad de México para terminar más allá de los cerros, más allá del territorio difuso de la Pachería, pasando el río Colorado. Nadie llegó nunca hasta donde terminaba la Nueva España, o si llegó no volvió. Se lo comieron los osos, lo flecharon los indios, se lo cargó el frío. La fiebre nominativa siguió de todos modos. Nombrar es tener, integrar, comerse lo nombrado. Lo que había arriba de Nueva Vizcaya se llamó Arizona, el desierto que estaba a su izquierda y que colindaba con el mar, Sonora. Lo de arriba de Sonora, Nuevo México. Lo de más arriba, Colorado. Lo que llegaba al mar, California, y lo que llegaba al otro, Texas. La Pachería siguió en medio sin que nadie se metiera con ella. A principios del horroroso siglo XIX, los novohispanos se dedicaron a matar peninsulares para que el país se llamara México y no Nueva España. Un poco más tarde, los gringos se pusieron a matar mexicanos para que Arizona, Nuevo México y Colorado se llamaran Estados Unidos. Lo que había al sur de la ciudad de Chihuahua
Se llamó Durango. Texas adoptó la extravagancia de escribir su nombre con X como México y se volvió casi su propio país. La apachería seguía casi sola y más o menos imperturbable. Nadie la quería. Este es también un libro sobre nombres. Su nombre en su lista de muertos. Sintió su sangre, caliente y ferrosa, en la boca. Sintió que la soltaba. Carmen cerró los ojos y estiró los brazos como para tener una muerte de santa entre las patas de los animales. No pasó. Donde cayó fue en la grupa del caballo. Le lastimaron los barrotes de madera de la silla de montar que los apaches usaban sin asiento ni manta porque sus pantalones eran de cuero. Cerró los brazos instintivamente apretando el torso del jinete que la había pescado. Le clavó las uñas, pensó que si él se la llevaba, ella se quedaba con sus pezones. El jinete, sin desatender las riendas, le clavó un codo en las costillas. Se dobló y por hacerlo recibió en la nariz un segundo codazo que la precipitó en algo que parecía un desmayo. Soltó la espalda de su captor y se agarró de los barrotes de la silla, sintiendo una palpitación de fuego en el tabique mientras veía su fondo empapándose de sangre. Trató de tapar el flujo con una mano mientras prensaba la otra tal en el manejo de la soga. Eran dueños de sus fusiles, sus balas y sus caballos. Llevaban la pistola a la cadera, sin cierre en el estuche para no perder tiempo si tenían que vaciársela, a veces a una loba y a veces nada más a un hijo de loba. Tenían un salario nominal que nunca les llegaba. Las expediciones solían ser largas, casi siempre estupendas. Seguir las huellas de unos apaches era ingresar a territorios escarpados con poco peligro. Salvo en los casos excepcionales en que los indios se descuidaban, las fuerzas irregulares nunca los podían encontrar. Tinaja salió de Galeana al despuntar del día siguiente, sin hombres. En el pueblo todos estaban hartos de sus expediciones punitivas, onerosas para las familias locales, porque no solo implicaban que se fueran los hombres por periodos que se podían prolongar durante meses. Tenían que mandarlos con insumos siempre escasos en la región. Salió entonces acompañado solamente por su padre, militar retirado del ejército imperial español, que se le unió más bien porque le daba tristeza verlo salir, sin compañía, rumbo a Casas Grandes. El viejo podía pasar a la Tinaja a ver a los parientes que se habían quedado ahí y que tenían el encanto ya de ser medio indios de tanto comerciar con los janeros. Tal vez si los Tinajas hubieran sabido que los apaches que asaltaron el rancho Esguerra llevaban una cautiva, se lo habrían tomado con menos calma, pero no era el caso. Don Joaquín había leído en el despacho que le llegó de la ciudad de Chihuahua que el asalto había sucedido semanas antes y entendía que la persecución era en realidad inútil. Para cuando encontrara a los perpetradores del robo, esas vacas ya iban a estar literalmente hechas mierda, cortadas, cocinadas, comidas y trituradas por los estómagos imposibles de satisfacer de los Chiricahua. Como el recorrido del día era de poco más de 25 millas, se detuvieron al mediodía a cazar torcasas y cocinarlas. A los caballos no les gustaba, de todos modos, avanzar bajo el sol de piedra de esas horas. Llegaron a Casas Grandes por la noche, cargando los restos de 3 berrendos que se les cruzaron por la tarde. La idea era hacerlos barbacoa al día siguiente. Compramos mezcal y ofrecemos tacos, dijo el padre de don Joaquín, mientras los ataban a los caballos empapados de sudor. Con eso ya enlistaste a 10 tarados y yo me voy sin culpa a la Tinaja. En el pueblo no encontraron ninguna agitación, tal vez solo porque la gente de Chihuahua prefiere no transpirar. Pero sobre todo porque lo que pasara en Janos ya no le interesaba a nadie. Allá ellos se habían decidido colonizar un valle en la Apachería. Lo recibió el jefe político de la ciudad, que no les pidió copia de sus órdenes y los autorizó a cocinar 2 de los 3 berrendos en la plaza de armas. ¿Por qué solo 2?, preguntó don Joaquín. Porque el tercero es para la autoridad, muchachos. El capitán Tinajas, que hasta ese momento había actuado con la dulzura propia de los norteños, se levantó de su silla y se apoyó con las 2 manos en el escritorio de su interlocutor, que se echó para atrás en su silla. Su gesto apacible se había transformado en la cara de piedra del comandante militar de la zona más dura del país que en realidad era. Mire, licenciado,
le dijo. Usted no lo sabe porque es un pendejo, pero el país está en guerra contra los franceses, los ingleses, los españoles y los apaches. Bajó la mano al cinto y acercó su cara todavía más a la del jefe político, que se puso verde cuando escuchó que el soldado amartillaba el revólver. Estamos en estado de sitio y yo represento al Ejército Federal. ¿Usted a quién? Era chiste, mi comandante, dijo el jefe político, haciendo la cara a un lado. Tinaja le dio una cachetada para que la volviera y lo mirara directamente a los ojos. ¿Y cómo nos va a ayudar? No puedo dejar mi cargo para ir a perseguir salvajes, pero puede poner la cerveza para el convivio, como diga mi general. Don Joaquín aseguró de vuelta la pistola. Tinajas ya no volvió a su silla. Su padre, que estaba de lo más divertido viendo la humillación del ranchero, se alzó de la suya. Ambos se tocaron la punta del sombrero a manera de despedida. Ya alcanzaban la puerta de salida de la alcaldía cuando el jefe político dijo: «Hay una familia Saldaña que los está esperando». Tinajas se volvió a mirarlo. «No son de dinero», siguió, «pero tienen buena casa. Seguro se pueden quedar ahí y estarían más cómodos que en la comandancia de policía». ¿Hay policía?, preguntó el mayor de los Tinaja, sorprendido con los progresos que la independencia había traído a la región. «Hay comandancia», respondió el jefe político. «Cuando me llegue el presupuesto, le ponemos policías». Muchas gracias. Esto no es mi taller, no se puede hablar críticamente de mi trabajo. Creo que no necesitamos los micrófonos. Si nos hacen sentir importantes los micrófonos. Hola. Sonido saturado de Led Zeppelin. Le puse la voz. ¿Alguien tiene alguna voz? Un micrófono. O yo debería de hacer algo que provoque preguntas. No más bien. No sé. Bueno, sí, Como por curiosidad, que nos cuentes un poco cómo mezclas ensayo y de pronto cambias a la novela. ¿Cómo decides eso? ¿Es una decisión consciente o es una cosa más como que va de acuerdo a la narrativa que estás trabajando? Es una decisión 100% consciente. En el original tiene mucho más páginas que leí, estas están entresacadas. Entonces hay como la sensación, o debería de haber, uno nunca sabe si le va a salir o no, el gracejo. Pero debería de haber la sensación de que el ensayo se va transformando lentamente en una novela, y luego regresa. Y demás lo que leí fue como un mosaico, como un muestrario de las primeras historias que hay en el libro. Entonces está por un lado la historia de Carmen Saldaña, que es una historia fascinante, ¿no? Carmen Saldaña fue la mujer de mangas coloradas, el último apache imperial que hubo, el último jefe apache que tuvo un ejército de más de 1000 personas, fue mangas coloradas y se enamoró enloquecidamente de una mujer de Janos a la que se robó. Entonces corrió a todas sus mujeres, tenía 3 mujeres, se llamaban los criollos le decían Fuerte. No me acuerdo de cómo se llamaba el apache. Tenía un nombre, los nombres apaches no dignificaban mucho, el nombre de nacimiento no dignificaba mucho. Los nombres de guerra que adoptaban, ya que eran guerreros, eran nombres magníficos, ¿no? No sé, el lobo gris, cuchillo negro. Generalmente eran nombres, además, puestos en español, los nombres de guerra. Los apaches eran mexicanos, así que hablaban español. La lengua franca que hablaban era español. Y bueno, Fuerte después tuvo como nombre de guerra y el nombre con el que fue muy famoso, Mangas Coloradas. Y bueno, estuvo enamorado de una mujer mexicana con la que vivió toda su vida.
dice la leyenda, y por supuesto la novela va a sostener esa leyenda porque no está uno para desmentir a nadie. El último indio que se rindió en América fue Jerónimo. La verdad es que como 15 días después se rindió Mangas, que era el hijo de Mangas Coloradas y cuñado de Jerónimo. Jerónimo estaba casado con una de las hijas de Mangas Coloradas y ese Mangas era hijo de Carmen Saldaña, que era una mujer de Chihuahua, a la que le pasó lo mismo que al Jerónimo original, Jerónimo de Aguilar. Cuando finalmente llegaron los militares al territorio de Fuerte, por supuesto que Fuerte ya se había comido todo, no había manera de detenerlo, sobre todo si lo trataban de detener le iban a ganar. Entonces habló con un comandante Terrazas, no Tinaja, y le dijo lo que le dijo Jerónimo de Aguilar no Jerónimo de Aguilar, sino el otro español que había en Yucatán cuando Cortés desembarcó ahí. Le dijo, no, yo ya tengo hijos, yo ya estoy aquí, yo ya soy indio, no, ¿cómo me voy a ir contigo ahí? No. Carmen Saldaña hizo lo mismo, dijo, no, yo a qué voy a regresar, yo ya soy apache. Esa es una mujer fascinante. Perdón. Entonces, bueno, es la historia de esta mujer, en fin, la historia, por supuesto, de Jerónimo ya de viejo, que es Jerónimo tú, como la mayoría de los apaches, si sobrevivían a lo que significaba ser un apache en el siglo XIX, vivían para siempre, ¿no? Entonces, Jerónimo se murió viejísimo siendo ya nuestro contemporáneo, en 1906, es decir, sí, casi le tocó la Revolución Mexicana, ¿no? Y se murió siendo muy famoso y teniendo una vida distinta, pero fue, la gracia de Jerónimo es que fue un indio que fue pesado, medido, estudiado, no que se dejara, porque era un cabrón, no que se dejara, pero por ejemplo un artista gringo le fue a hacer un retrato, se dejaba fotografiar por poco, pero un artista gringo le fue a hacer un retrato cuando era prisionero de guerra allá, y lo trabajó hasta que Jerónimo aceptó. Entonces el artista le dijo, bueno, quítese la camisa para que le podamos, para que salga en su traje, en su atuendo de guerrero, y no con ese abrigo del ejército gringo que trae usted puesto, porque era un prisionero de guerra. Entonces se la quitó y tenía 36 balazos en el pecho. Esta gente sabía sobrevivir. Entonces, bueno, la novela cuenta esos años finales de Jerónimo que son verdaderamente fascinantes. A la Feria de San Luis, y cuenta otra historia que bandea del ensayo a la información histórica. No necesariamente cierta la información histórica, ¿no? Al final siempre es una novela, pero la idea es esa precisamente, ¿no? Que uno tenga la sensación de que está leyendo algo que se parece a un ensayo, y de pronto se parece a una novela, y de pronto se parece a un ensayo, y de pronto se va convirtiendo también en un relato biográfico. No comulgo en general con la nueva escritura autobiográfica latinoamericana, me irrita tanto como la novela histórica latinoamericana, pero me parece que es el momento de jugar con eso, es decir, de presentar un personaje. En la última novela que publiqué hay un narrador que en un momento determinado, yo estaba pensando en un narrador que era... Voy a hablar durante una hora y así ya no tienen que hacer ninguna pregunta. Un narrador que era, ¿cómo se llama? Este poeta cuyo hijo decapitaron, un poeta católico muy de izquierdas, que los zetas agarran. Es un poeta famoso y su caso cambió. Javier Sicilia. Yo estaba pensando en Javier Sicilia como el narrador de la historia, ¿no? Es una novela sobre el siglo XVII y XVIII, no, sobre el siglo XVI y XVII, en los que se decapitaba con mucho gusto y profusión y placer, como se decapita ahora en México, o en Siria, o en Irak, y seguramente en nuestros barrios, pero no sale en la televisión eso. Entonces, el narrador de la novela, yo siempre pensé que era Javier Sicilia, es decir, un hombre muy atormentado, que ha sufrido mucho, y que está escribiendo en la Biblioteca Pública de Nueva York una novela sobre un juego de tenis entre Caravaggio y Quevedo. Y entonces hay momentos en que el narrador habla, ¿no? Y dice cosas. Y hay un momento en el que dice, la verdad es que no sé qué es lo que estoy escribiendo, no sé si esto es una novela o no sé bien de qué se trata, sé que sucede así y asá,
pero no sé pero es un narrador, ¿no? No soy yo siempre supe de qué se trataba mi novela, ¿no? Nomás me faltaba no saberlo. Pero toda la crítica especializada ha señalado eso como el gran momento intertextual de la novela, ¿no? En el que el autor se desnuda frente al público. Yo soy un nerd, me paso la vida en bibliotecas, hago tarjetas, siempre sé lo que estoy haciendo. Eso me pareció fascinante, ¿no? La idea de que nuestros mejores hombres y mujeres, los mandarines de la crítica, creyeran que el que estaba diciendo cosas era yo, y no un narrador. Esta persona que estudió 30 años de literatura, críticos, hombre, yo leo a muchos autores porque los recomiendan, ¿no? Y que esos críticos cayeran en ese truco, por otro lado, tan simple, tan vil, tan bajo y tan común de la literatura, me pareció fascinante. Entonces, en este libro quiero morder un poco más, ¿no? Es decir, si hay el chisme, uno de los grandes chismes recientes de la literatura mexicana, ya no, todos se olvidan el mundo de los chismes, pero fue el de mi matrimonio, ¿no? La literatura mexicana, como todas las latinoamericanas, es minúscula, es provinciana y está hecha por personas, a diferencia de las demás literaturas, entre las que no estoy aquí denunciando a nadie, que tienen generosísimas becas del gobierno mexicano. Entonces nadie tiene que trabajar, nadie tiene que dar clases, todo el mundo tiene su beca y está feliz ahí escribiendo, no escribiendo, haciendo lo que quiere y sobre todo chismeando. Mi segundo matrimonio fue muy escandaloso en esa República de las Letras. Hubo muchos chismes. Entonces me interesa muchísimo poner en la novela un poco de carnada sobre eso. Mi mujer se casó con un escritor muy famoso. Mi mujer es una escritora mucho más famosa que yo. Entonces, si se puede jugar con eso, ¿hasta dónde puedes llegar con eso? ¿No? La idea es eso. O sea, ¿qué tanto puedes decir? Sacar sacar a la novela de la novela un poco, ¿no? Y que siga, hasta dónde la puedes sacar y que siga siendo una novela. Obviamente me había dado cuenta de este recurso, ¿no? De representar a un narrador con muchas propiedades que se pueden escribir a voz, ¿no? Y bueno, lo que me llamó la atención es cuando empieza la parte donde uno diría, bueno, acá empieza la novela, que es ella corriendo. Como que el salto quizás fue un poco brusco, o sea, uno esperaba quizás como que dijera, no sé, pues, bueno, voy a poner a una mujer, ¿no? Como que el narrador contara lo que iba a hacer o algo así como para... Entonces quería saber si todas las transiciones siempre eran así, o cómo está la disposición, es como cambia el capítulo, cómo sucede eso. La teoría es que a mí me parece, como a todos, me parece interesantísima la historia. Creo que uno no cuenta una historia si no le parece interesante. Entonces, la teoría, es decir, ese motor con el que sigo haciendo esta cosa tan rara que es llegar a casa molido a las 7 de la noche, cenar, bañar niños, y luego hacerme un café y escribir otras 2 horas. La teoría es que las historias sean lo suficientemente interesantes para que esa transición no se sienta. Aquí está efectivamente pues machacada, porque bueno, había que recortar, no se pueden leer 100 páginas, pero mi impresión es que un lector aguanta ciertos brincos si la historia es lo suficientemente buena, o si la cadencia no sé, ¿no? Si es suficientemente hipnótico el lenguaje. Hay distintas estrategias. Yo en general creo en la estrategia de la historia, pero bueno, hay distintas estrategias para mantener enganchado a un lector, y creo que los personajes, si se trabaja lo suficiente, les pueden pasar cosas suficientemente interesantes, ¿no? Yo tenía, por ejemplo, con Carmen Saldaña, pues tenía una secuencia de robo que venía más bien de Romeo y Julieta, ¿no? Que debía de conducir a una historia de amor. Y luego leí, gracias al viaje del que hablabas, que pude pasar, la Universidad de Nebraska tiene una colección fabulosa de libros autobiográficos de la época del oeste, que por supuesto no se venden ni en Amazon porque a nadie le interesan esas cosas, pero bueno, en las librerías de viejos de las universidades de la región pude conseguir muchas, y vi cómo eran, leí así memorias de primera mano de cómo eran realmente esos secuestros de los apaches, y eran una cosa brutal, ¿no? Extraordinariamente brutal.
Entonces, es lo que le hacían unos apaches a una persona, niño, mujer, bebé, lo que fuera, para convertirle en apache, para que cuando llegara a la gotera ya fuera un apache, es tan increíblemente gore. El sufrimiento que le infligían era tan atroz y terminaban tan agradecidos de solo estar vivos, que se convertían en apaches. Wow. Que creo que, por ejemplo, eso es suficiente para atenderla, para mantener la atención del lector, porque además el caso era muy común, ¿no? Los apaches solían, al parecer, robarse gente. Estaban convencidos, como todas las minorías, de que la única manera que tenían de ganar era por números. Entonces solían robarse muchísimos niños y mujeres para aumentar la población, porque los mexicanos más o menos, pero sobre todo los gringos, se les vinieron encima en unos números inmanejables, ¿no? Nunca habían visto a tantas personas. Entonces los últimos años de la guerra ya dejaban de matar niños y se los robaban, ¿no? Y dejaban de matar mujeres y se las robaban. Es una historia muy padre, pues son personajes fascinantes y horrorosos, ¿no? Asa Daklubi, que era el traductor de Jerónimo al inglés, era su primo, era mucho más joven que él. Había ido a una escuela en Pensilvania, una escuela cualquiera en Pensilvania, y por tanto aprendió inglés. Estuvo con él hasta el final, ¿no? Y Jerónimo, que es indudablemente un héroe, indudablemente una persona de una resistencia inverosímil. Es muy difícil no prendarse de la figura de Jerónimo. Los últimos días entró en un trance alucinatorio y empezó a tratar de convertirse al catolicismo. Y decía que el único pecado que no le perdonaba a Dios era que cuando llegaba a un rancho sacaban a los niños de las cunas y los aventaban y los niños se reían y abrían las manos, ¿no? Y ¡pah! Los niños se morían, ¿no? Los niños mexicanos. Decía, eso es de lo único de lo que me arrepiento, ¿no? Yo creo que por eso voy a tener problemas con Dios. Entonces, bueno, es fascinante, ¿no? Son personajes que son heroicos en muchos sentidos, pero por otro lado son como zetas, ¿no? O como pistoleros del cártel de Cali, ¿no? Son gente temible, y eso me parece fascinante. Me da temor haber sido malinterpretado. En ningún momento dije que no era interesante. Tu nombre no está en mi lista, así que no te preocupes. Solo preguntaba cómo era la transición por curiosidad, o sea, si no había evaluación. Tampoco es que lo haya pensado mucho, ¿eh? Creo que escribimos, bueno, yo cuando menos, ¿no? Esos términos generales se aplican muy bien en la iglesia, pero no en estos espacios. Cuando menos yo escribo con lo que no maduró en mí. Es decir, al final todos mis libros tienen romanos, piratas. No lo puedo resistir. Y también hay una cuestión aquí de no poderlo resistir. Lo que me gustaría sería hacer un sesudo tratado sobre la apachería. Pero pues es irresistible. Esta mujer de Chihuahua, los caballos, la silla, la ropa, es irresistible. En algún momento siempre entra la narración. Yo quisiera ser un escritor latinoamericano, difícil, no legítimo, pero al final no puedo, no resisto la tentación de la historia. Creo que la mayoría de los autores son así. Perdón. Creo que ya respondiste un poco mi pregunta. Es que quería preguntar si el viaje había sido con motivo del libro o el libro había surgido del viaje, pero ahora veo que fue por motivo del libro, ¿sí? No. Sí. Siempre pasamos el verano en México, pero este año pedimos Green Card, porque si no me dejaban dar clase aquí, son durísimos en el mundo. En todos los demás lugares sí, ¿no? Con que muestres ahí. No es cierto. No, todos los veranos los pasamos en México y no podíamos salir porque estábamos en este proceso infernal que dura como 6 o 7 meses en que no puedes salir de Estados Unidos porque te están dando el green card. Entonces pensamos, pues vamos a la apachería. Entonces compramos un mapa, lo cual es como en enero compramos un mapa. Y bueno, me tomé un café con Sergio como un mes antes de la fecha de partida y todavía no tenía ni siquiera licencia, ¿no? Se hizo la mexicana la expedición. Al final rentamos un coche y nos fuimos con el mapa, nada más. Un montón de información histórica, pero no ni siquiera el libro de guía de Arizona, que hubiera sido
pues muy inteligente, ¿no? Pues de Nuevo México. Pero la idea era, pues tenemos un mes para matar. Bueno, es que además ya habíamos rentado nuestro departamento. Entonces nos teníamos que ir un mes. Fue por eso, si no nos hubiéramos quedado con el mapa y con eso, pues la verdad es que hoy en día no necesitas ir a los lugares para escribir libros, ¿no? Con Google Map, con Google Earth, puedes ver lo que sé, absolutamente lo que sé. Pero aquí nos teníamos que ir un mes de nuestra casa. Entonces, pues fuimos a la Pacheguir. Y es lo mejor que nos ha pasado, ¿eh? Sí, a mí, cuando menos, y creo que a los niños también, y a Valeria. Yo creo que si eres muy bueno, cuando te mueres te vas a Arizona, ¿no? Es muy impresionante, es real, el suroeste es realmente muy impresionante. Yo nunca había visto nada así. No a Chihuahua, nomás Arizona. ¿Billy the Kid no cabe en tu historia? Pues es posterior Billy the Kid, ¿no? Está ahí, la historia de Billy the Kid pasa por ahí. Y también un señor argentino ya famoso escribió un poco de él, pero es exactamente esa zona, ¿no? Cuando finalmente se fueron los apaches, empieza a haber pueblos más civilizados en Nuevo México, y la historia de Billy the Kid es un poco posterior, es una historia fascinante. El lugar es fascinante, ¿no? Hay un pueblo, por ejemplo, que se llama Truth or Consequences. Sí. Todo es irresistible. Viene de un programa de televisión que se ganó. Exacto. Sí. El pueblo se llamaba Ojo Caliente, que es, por cierto, donde nació Cochise, donde nació Nana, donde nació muchísimos de los grandes jefes apaches. Los grandes jefes apaches nacían o ahí, o del lado de Nuevo México, junto al río Gila. Era así como el hervidero de grandes militares apaches. Y ahí nacieron la mayoría de la última generación, los que se murieron, todos se murieron en Oklahoma, como prisioneros de guerra, y están enterrados ahí en un cementerio, la verdad, muy hermoso, dentro todavía de la base militar. Es muy interesante porque todos están en un cementerio, toda esa generación, la última generación de apaches, está en un cementerio que está adentro de una base militar, ¿no? Como si el ejército de Estados Unidos todavía tuviera miedo de que se salieran y siguieran peleando. Eran una cosa insoportable, no había manera de calmarlos. Y lo que dice ahí en una página es estrictamente cierto. Hay un momento en 1885 en que finalmente se rinden, ¿no? Jerónimo se rinde. Dice, ya no puedo más, ya llevaba como 20 años escondido en la Sierra Madre, en Chihuahua, y se rindió porque ya no había manera de resistir. Y se fue a la reservación de San Carlos en Arizona. Y bueno, se escapó 7 veces de ahí. Finalmente, en 1892 o 93, se rindió de manera definitiva, ya con los últimos chiricaguas, porque el ejército mexicano los iba a exterminar. Pero el ejército mexicano llevaba 300 años, 120 años peleando contra esta gente, ¿no? Y ya México ya no tenía guerras, entonces estaba todo el ejército sobre ellos y no había manera de controlarlos. Entonces el ejército gringo mandó un emisario a la Sierra Madre, y pudo hablar este emisario con Jerónimo y le dijo, si los mexicanos te van a acabar, ¿no? Si te rindes, no te vamos a matar, ¿no? Vente, vas a ser prisionero de guerra, ya nos llevamos a toda tu familia a Florida, ya no queda ni un apache en Arizona, lo cual era cierto, tus hijos, tus esposas, los hijos y esposas de tus guerreros, de tu ejército, ¿no? Están todos ya en Florida, así que ríndete, ¿no? Nosotros te llevamos, te escoltamos hasta Estados Unidos para que la caballería mexicana no te acabe, y en San Antonio tomamos un tren y te vas con tu familia. Y extrañamente Jerónimo aceptó. Mangas no aceptó, pero Jerónimo sí, y casi todos los apaches se fueron con Jerónimo. Entonces, cuando llegaron a San Antonio, había el ejército de Estados Unidos puesto un tren para que se fueran a Florida, y eran 27, cupieron en un vagón. Es decir, los dos de los ejércitos más potentes, fervorosos y rasposos del mundo, los estuvieron persiguiendo durante 30 o 40 años, y eran 27. ¿No? Hay una foto que les tomaron en un descanso abajo del vagón, y son 27 personas, de los cuales pues 20 son niños.
Hay unas mujeres, las mujeres apache también peleaban, no todas, pero peleaban, pero son mayormente niños y unos ancianos, ¿no? Para entonces Jerónimo ya tenía 70 y tantos años, Naiche tenía, no sé, era mayor que él, eran unos viejos que resistieron, insisto, los embates consistentes de dos de los ejércitos más potentes del mundo, ¿no? Una cosa muy, muy impresionante, no sé por qué. Ah, bueno, y todo eso sucedió en Chihuahua, ¿eh? Al final eran más chihuahuenses que... los hemos vendido muy mal. Perdón. Tengo la duda, Álvaro, tengo entendido que en Estados Unidos había muchísimos indios distintos, pero quizá a esa época ya todos los demás estaban extintos. O sea, no entiendo si el apache es como el genérico de todos estos grupos distintos o son uno en específico. No, los apaches eran un grupo que ocupaba esa zona, la apachería, eran una nación de muchísimos grupos. Durante el siglo XIX, durante el siglo XVIII y XIX, todos esos grupos se fueron rindiendo poco a poco, ¿no? Primero eran las 13 colonias y los echaron fuera de las 13 colonias, ¿no? Después, en la época de Lincoln, que fue la primera gran expansión, los echaron a lo que era el oeste, por eso se llama el oeste todo eso. Es decir, todo lo que estuviera al oeste del río Mississippi era territorio indio, y todos ahí, los que iban sobreviviendo, se iban moviendo. Pero pues la capacidad reproductiva de los gringos es espectacular, ¿no? Hay casi el mismo número de gringos que de latinoamericanos, está muy grueso. Y los apaches veían, bueno, todas las tribus veían eso, entonces fundamentalmente fueron ganando por números, ¿no? Se fueron apoderando del país completo, pero en la apachería no hay nada, todavía no hay nada, está completamente vacía, no hay más que parques nacionales, los pueblos son de 70 personas, entonces los apaches resistieron y resistieron y resistieron. Era una nación formada por bandas, pero todos hablaban más o menos la misma lengua y se mezclaban entre las bandas, había tótem, había tabús y demás sobre quién se mezclaba con quién, pero era en general una sola nación bastante populosa. ¿Y dejó algún resto? No, nada. No, las casas de los apaches, que a mí me parece maravilloso, no se las llevaban. Es decir, las hacían con palos y corteza de árboles. Y cuando se iban al siguiente campamento dejaban eso. No les ponían pie, no vivían en tipis, pues, ¿no? Como los indios de los llanos. Los apaches tenían estas casas que dejaban. No había ningún género de permanencia. Y además fueron de algún modo exterminados. Yo creo que por eso Hollywood ha liderado tanto con... Hombre, Jerónimo fue una estrella de rock, ¿no? En la toma de posesión, inauguration, sí, en la toma de posesión de Teddy Roosevelt, en el primer carro iba Jerónimo, ¿no? Es decir, era un hombre realmente famoso y además él era el último de algo y lo sabía, entonces negoció con Roosevelt cuando lo invitaron, mandó decir a través de su traductor que sí iba a la toma de posesión del gran padre americano, como le decían los apaches, a cambio de que le diera cumplió su palabra y tuvo una reunión con Jerónimo y Jerónimo le dijo, ya, mírame, ¿no? Tengo 90 y tantos años y yo soy el más joven de los jefes, ¿no? Ya nos estamos muriendo, por favor déjenos morirnos en Arizona, ¿no? Déjenos regresar a Arizona, no queremos morirnos en Oklahoma, que es donde están enterrados, déjanos ir a morirnos allá, que nuestros hijos prosperen en Arizona. Y Teddy Roosevelt le dijo, bueno, pues déjame ver, y preguntó, hicieron una investigación y les contestaron que no, y yo creo que con toda razón. El argumento de Roosevelt, que era incontestable, era, si te vas a Arizona te van a ahorcar, ahí no te vamos a poder proteger, ni en Arizona ni en Nuevo México te vamos a poder proteger, entonces pues si quieres vete, pero te tienes que escapar del campo de prisioneros y te van a ahorcar en cuanto pongas un pie ahí. Entonces, bueno, es una cosa muy triste, se murieron ahí. Por otro lado, el ejército gringo están enterrados con mucho honor. Están hasta adentro de la base militar. Ahí entras a la base militar de Fort Steele, que todavía está en funciones, tienes que manejar como media hora adentro, y llegas a un recodo del río Gila, que era como el río santo para los apaches, y en un recodo del río es un lugar casi paradisíaco, y ahí están
todos. Es una cosa en realidad muy conmovedora. Y las calles del fuerte tienen los nombres de los guerreros apaches. Es decir, no hay calles Lincoln, no hay calles Bush, no hay calles Obama. ¿No? Las calles todas se llaman Chato, Nana, Loco, Cuchillo Negro, todos los indios que están enterrados ahí. Entonces, bueno, al final el gobierno federal gringo siempre les dio lugar. Si el ejército gringo no los hubiera salvado, el gobierno mexicano se los hubiera acabado. No olvidar que la idea de cortar cabelleras, que sí existía, fue una idea de los sonorenses, no de los chihuahuenses. Los chihuahuenses siempre tuvieron pactos de paz con los apaches, tenían bastante respeto, pero Sonora siempre tuvo una política de guerra abierta contra los apaches. Y fue en Sonora donde se empezó a pagar dinero por un... ¿Cómo se llama? Descabellar, por una cabellera. ¿No? Hay que regresar a Salgari para encontrar ese vocabulario, ¿no? Por una cabellera apache. Pero eran, según los describen en las crónicas, ya es lo último, del siglo XVII, era una nación muy populosa, que se fue acabando. ¿Cómo armas una novela tan fuertemente apegada a la historia, pero que no es, hasta donde entiendo, histórica? ¿De qué manera intervienes tú en la historia o qué añades a esa historia para que sea propia? Es el San Benito de la novela histórica, ¿no? Ser mexicano es horrible en general, qué bueno que no lo sean la mayoría de ustedes. Como dice Juan Villoro, soy mexicano, pero no lo vuelvo a hacer. En México hay dos tipos de novelas, que son novelas históricas y novelas del narco, ¿no? Es como lo que hay. Por supuesto, hay una hermosa tradición, hay una tradición potente, es un país 120 millones de personas, tarde o temprano sale un buen escritor de ahí. Pero en general las librerías tienen como estas novelas históricas, biográficas, ¿no? Zapata en su tinta, Villa sin calzón, narcos y novelas históricas. Es el más horroroso de los géneros mexicanos, la novela histórica. Están esas novelas del Esnables, generalmente publicadas por Planeta y sus distintos sellos, y luego las igual de horribles que publica Alfaguara y sus distintos sellos, que ahora ya no se entiende nada, pero bueno, que solía publicar Alfaguara, que son como novelas de autoayuda histórica sobre como la verdadera dignidad de México, cómo fue que en realidad perder California no fue nuestra culpa, ¿no? Fue algo que nos pasó, estamos ahí parados, no hay nada más horroroso, si eres mexicano, que no sé cómo explicar, que te digan que escribes novelas históricas es lo peor que te puede pasar. O sea, preferiría que me dijeran, si me dijeran que escribo novelas del narco, me dispararían en la cabeza, aquí, en público. Y que te digan que escribes novelas históricas es peor que eso todavía. Es la vulgaridad, la vileza, el más horroroso de los géneros mexicanos. No tenemos aquí ningún autor de novelas históricas. Ahí voy, profe, ahí voy. Y cuando me dieron el premio en España, la prensa empezó a decir esas palabras, ¿no? Novelas históricas. Yo estaba muy entrenado, había llegado 24 horas antes, me habían dado un entrenamiento, estaba hecho una bestia. Además di una conferencia de prensa con PowerPoint. Fue tan buena. Y la noticia era que había habido PowerPoint. Estuvo todo muy bien hecho. Estuvo realmente hecho unos genios del negocio editorial. Y lo que preguntaban los periodistas es, bueno, esto es una novela histórica del siglo XVII. Me quedé así. No podía decir nada. ¿Cómo que yo, Álvaro, novelas históricas? Yo soy como experimental. soy como un escritor duro. Y bueno, últimamente me he estado reconciliando con esa noción porque bueno, ya si el rey empieza a sonar, ya no puedes hacer nada. He pensado en Del Paso, ¿no? En Noticias del Imperio. Si Noticias del Imperio es una novela histórica, entonces lo que yo hago son novelas históricas, ¿no? Si me monto en esos hombros no me duele montarme, ¿no? En todos los demás sí, pero también es cierto que no me interesa ya tanto, es que a partir de Bolaño
estamos, sin hablar mal, por supuesto, de Bolaño, que soy muy lector, estamos con una literatura latinoamericana de la clase media para la clase media, ¿no? La clase media se investiga el ombligo muy cuidadosamente y publica los resultados bajo el formato narrativa. Esa parte ya no me interesa, ¿no? Realmente no me interesa demostrar como lo duro que es ser mexicano, no sé qué, no sé bien, leo esas novelas, pero es decir, que creo que la generación que siguió de la mía son Zambra, Nettel, son escritores brillantísimos y que han hecho novelas fabulosas, están agotando ese tópico, entonces pues ya ni modo que escriba, fui a dar mi clase, me interesa. Y en última instancia, el final de la pregunta es, pues se escribe con lo que no maduró, o escribo con lo que no maduró. Creo que tú hiciste la pregunta, ¿verdad, María? No te estás viendo fijamente de manera. Escribo con lo que no maduró y los apaches me parecen infinitamente más interesantes que mis vecinos. Caravaggio me parecía, pero infinitamente más brillante que Andy Warhol, ¿no? Infinitamente. El fenómeno Warhol lo entiendo muy bien y creo que todo el mundo lo entiende. Está ahí, ¿no? Es nuestro hermano, nuestro contemporáneo. Lo de Caravaggio es más interesante, lo de los apaches es más interesante. Es ese mundo intermedio, ¿no? Lo que te decía en el correo. El hecho de Jerónimo nació en 1823 en Nuevo México, por tanto era mexicano. Nada más ese dato me parece que permite construir un mundo completo. La antropología y la historia completa no tiene ni la más remota idea de por qué se llamaba Jerónimo. Y el porque está hecha en Estados Unidos. México renunció a los apaches, ¿no? México decidió no incorporar a los apaches en su cultura y creo que es un reclamo legítimo. A ni un solo de estos grandes historiadores gringos, que uno puede saber qué desayunaba Jerónimo, ¿no? Lo han hecho de maravilla. A ninguno se le ha ocurrido que el nombre de guerra de Goyacla se llamaba Jerónimo en apache, que quería decir bostezo. Yo imagino, más feroz de los guerreros, y se llamaba bostezo. Y su nombre de guerra era Jerónimo. Y a ninguno de estos historiadores se les ha ocurrido que se llamaba Jerónimo porque era el traductor. Era cuando se murió Mangas Coloradas, el que heredó no había un gobierno único apache, pero sí había ciertos jefes que tenían una gran jerarquía. Y el que heredó ese poder fue Cochise, un jefe de Arizona, también Chiricahua. Y Cochise no hablaba español, entonces andaba con Jerónimo para todos lados, porque Jerónimo era el que hablaba español. Entonces era el que negociaba con los criollos, que eran el poder en ese momento. Todo eso me parece fascinante, ¿no? Ese reclamo me parece que es mucho más interesante que si México transitó o no a la democracia con éxito. ¿Qué pasó en Escocia? Ya sabemos. Hasta mañana, todavía no sabemos. Ayer almorcé con una amiga escocesa que vive en Londres y se regresaba mañana. Entonces no sabía si iba a tener que ir a la embajada de Escocia a sacar un pasaporte y luego a la inglesa de que le pusieran una visa. Cosa tan... Pero... ¿Hay alguna otra pregunta, una última pregunta para Álvaro? Pues, ¿Alguien más? Yo tengo una pregunta. ¿Y vos para quién escribís? Todas las respuestas, la mejor es la de García Márquez, para que me quieran mis... No, porque como dijiste que algunos escritores escriben para... Claro, siempre está en esas viene de ahí la posturas. pregunta, me surgió a mí de repente. No, la verdad es que no sé, la verdad. La respuesta correcta sería para mis hijos, pero no leen mis libros. ¿Y qué lea Bolaño, el cabrón? Ya me leen Está súper mal eso, pero la verdad es que no lo tengo. Creo que la pulsión de escribir no está necesariamente conectada con la urgencia de ser leído. Creo que la urgencia de ser leído tiene que ver más con procesos nutritivos, pues, que hay que vivir de cosas y hay que hacer cosas, y competencia intergeneracional, todos fenómenos completamente ajenos
la escritura. No. Hombre, hay frases que estoy leyendo y pienso, esto le va a dar risa a mi hermano Jordi. ¿No? Esto le haría tal cosa, pero no mucho más que eso. No tengo ni la menor idea de para quién se escribe. Es bastante problema escribir novelas en un mundo que ha prescindido ya casi del arte de la lectura y demás, como para además preocuparse en enfocarlas. No, porque me parecía que tenías muy claro, como otros escritores, para quién escribían. No sé ni de quién. No, yo creo que para nadie quién escribían tiene... ellos, lo tenías como claro vos, entonces pensé, a lo mejor, no sé, para molestar un poco la pregunta. No, tienes toda la razón. No, bueno, y lo que dije fue muy irritante, pero no era mi intención. Era el arte de la autodenostación mexicana. La verdad es que no sé, nunca jamás no pienso en nadie. La verdad es que no pienso en nadie. Es autónomo. Muy buena respuesta. Perdón. Y bueno. Gracias, Álvaro. No, gracias.